Estimados amigos, estos diálogos fiscales, lo actual y relevante del mundo tributario. Hoy vamos a platicar de la NOM 35, vamos a hablar de todas sus características, vamos a retomar algunos aspectos que algunas empresas han dejado de lado y tenemos una experta que nos va a platicar de ese tema. No se vaya. Bien, pues como comentamos en la introducción de este programa, hoy vamos a platicar de la NOM 035, de los factores de riesgo psicosocial al interior de las empresas, y tenemos una experta que nos va a platicar del tema, la maestra Emily Sutro Antonio, a quien le agradezco nuevamente que nos acompañe. Emily, muchas gracias por estar con nosotros. Hola, muchas gracias de nueva cuenta de estar en Diálogos. Me encanta, lo prometido es deuda, me comprometí y aquí estoy para platicar de una norma que, como tú dices, al principio causó mucho miedo y hoy pareciera que se quedó en el desván, una de esas tantas obligatorias para los centros de trabajo. La NOM 035 es pedida por la STPS del 2018. Sí, y precisamente por los tiempos y por el momento en que entraba en vigor y no entraba en vigor, por las prórrogas, por sus características, estábamos en el momento en que comenzábamos a aprenderla, comenzábamos a implementarla, y de repente nos llegó la pandemia y todo cambió. ¿De qué se trata la norma? Vamos a retomar un poco, por favor, Emily, y después, ¿en qué fase vamos? Porque además había un proceso paulatino. ¿Cómo estamos al día de hoy? Una norma que se publica y obligatoria para todo el país, obligatoria para todo el país, obligatoria para todos los centros de trabajo. Una norma que se publica en ya un alejado 23 de octubre del 2018, que evidentemente no vio su magnitud por lo que tú dices. Viene por partes, desde que se concibe, la conciben por partes, por toda la implicación que lleva. Después viene COVID y sin lugar a dudas este carácter obligatorio yo creo que se fue desdibujando. Es muy importante, todo lo que abarca esta norma es identificación, analizar, pero lo más importante y la palabra que más me gusta es prevenir. Prevenir, entonces, los factores de riesgo psicosocial que se pueden presentar en un centro de trabajo. Pero dentro de esa prevención hay que hacer una identificación, como ya te decía, y una evaluación. También es muy necesario, entonces, que la empresa se empiece a involucrar en adoptar medidas de prevención y en adoptar medidas de control una vez que las haya identificado. Lo primero, y que ya todos deberían de tener el día de hoy, es su política de prevención de riesgos psicosociales. Oye, Emily, me toca a mí, ¿cómo saber si estoy o no estoy involucrado? La norma sí fue lo suficientemente específica para decir a qué centros de trabajo le tocaban. Y entonces hay una obligatoriedad para los centros de trabajo de hasta 15 trabajadores, de 15 a 50 y de más de 50 trabajadores. A todos estos patrones, a todos estos trabajadores, les aplica la política. Todos tienen que tener política. Pero las guías de referencia no les aplican a todos. ¿Cuántas guías de referencia tiene la norma? Habla de 3 guías de referencia. 1, 2 y 3. Tal cual, pero nos habla de guías de eventos traumáticos severos, después nos habla de prevención, de identificación de riesgos, y finalmente en el número 3, que es donde ya hay más trabajadores, hablamos de 50 trabajadores o más, hablamos de entorno organizacional. Ok, y la norma tiene una denominación que a quien no está inmerso en el medio le suena raro. Factores de riesgo psicosocial. ¿Qué es un factor de riesgo psicosocial? Esto al principio y empezar a hablar de un factor de riesgo psicosocial, qué es lo que puede afectarte a un trabajador, qué son esas circunstancias que sin lugar a dudas podrían modificar la forma en la que tú prestas tu servicio. Estamos hablando de factores que se dan dentro o por la prestación de tu trabajo que van a desembocar en situaciones de estrés, de falta de sueño, falta de concentración. Son situaciones que van a afectar tu salud.
es el no cuidar la forma en la que se prestan las jornadas, que se hagan fuera de los límites legales, es las relaciones que estableces con tus compañeros, es cómo te llevas inclusive con tu jefe, cuál es ese liderazgo que se está ejerciendo y que no se esté atentando, sin lugar a dudas, contra la dignidad de los trabajadores. Hoy más que nunca, retomar la lectura del artículo 2 de la Ley Federal del Trabajo, en donde hablamos de un trabajo digno y decente. Esta norma se le tiene mucho miedo y no creo que se haya visto la potencia o la forma que le podemos dar de lo humana que es la norma, porque en realidad es una norma muy humana. Lo que busca, si se logra hacer, realmente va a capitalizar, no nada más para las empresas, va a capitalizar para el trabajador en su entorno empresarial, pero también en su familia. A veces esos factores de riesgo psicosocial podríamos englobarlo como un concepto que pretende prevenir, decías tú que esa es la palabra clave, prevenir todo aquel elemento, todo aquel evento interno o externo que pueda afectar al trabajador en su psique, en su forma de comportarse, en su forma de sentir, en su forma de pensar, de trabajar. Pero cuando hacíamos la lectura de la norma decía, y el patrón tendrá que preocuparse incluso de cómo llega el trabajador al centro laboral, de la ruta, incluso tener una preocupación importante y atender las posibles afectaciones fuera del centro de trabajo del trabajador por efecto de problemas con su familia, con los padres, con los hijos, con los hermanos, con los cónyuges, con quien sea. O sea, todo eso lo tiene que atender el patrón. ¿Qué tanto tiene que involucrarse en la vida personal de su colaborador y qué tanto es válido esto? Claro, aquí es aquellos acontecimientos, como bien lo dices, que puedan provocar algún malestar al trabajador. Y eso no nada más se va a dar en el centro de trabajo. ¿Cuántas veces dentro de nuestra jornada, porque de acuerdo a la ley del Seguro Social, para calificar una RT, la jornada empieza desde que salimos del centro de nuestra casa y hasta que vamos a nuestro centro de trabajo sin que haya una desviación? Y en ese momento nos tocara, desafortunadamente, presenciar un secuestro, presenciar un asalto, presenciar inclusive que alguien perdiera la muerte. ¿Eso cómo te puede afectar esa exposición a ese acontecimiento traumático severo? El primer cuestionario es el acontecimiento traumático severo. Estas baterías de las que estoy hablando, la 1, la 2 y la 3, son las que la norma dice, yo te sugiero que utilices esa. Puedes utilizar otras si dentro de tu gobernanza de empresa lo quieres. Yo sugiero, la verdad, que hagan el 1, 2 y 3, que viene dentro de la norma. Y entonces, ¿cómo vienes de casa? ¿Cómo vienes de casa? ¿Qué te está afectando en tu casa? ¿En tu propia casa estás siendo víctima de violencia? ¿Cómo te puedo ayudar yo en el centro de trabajo? Ya lo detecté. De repente mi trabajador ya no se comporta de la manera en que se comportaba. Algo cambió en él que ya no es la misma persona. Y entonces vamos a ir de la parte global, del entorno completo, es del 1 al 2 al 3, hasta la parte individual. Y precisamente dices baterías y dices cuestionarios, y la gente que no está en esto, pues de repente dice, bueno, ¿y eso qué es eso de las baterías? ¿Te parece? Vamos a hacer lo siguiente, vamos a ir a una explicación con calma de cada uno de estos conceptos. Pues hablar de normas oficiales mexicanas es hablar de obligatoriedad, y por lo tanto todo lo que derive de este tipo de conceptos se convierte en un gasto estrictamente indispensable, que es la parte donde a lo mejor vinculamos el tema con lo tributario. Todo lo que gastemos es deducible. Pero decías, hay que partir de conceptos globales, hay que partir de un concepto de comprensión del trabajador, y creo que hoy es así. Hoy conviven en los centros de trabajo 2 o 3 generaciones diferentes, las cuales reaccionan al entorno y al interior de forma diferente totalmente. Lo que a unos los estresa, a los otros les parece algo cotidiano, y lo que a unos les parece cotidiano, los otros lo ven diferente. Hay incluso una lucha conceptual por apreciar la vida de forma diferente. ¿Cómo entiende un patrón hoy ese entorno laboral, y además cómo cumple con la norma, si conceptos o si acciones que tradicionalmente se llevaban a cabo al interior de las empresas pudieran ser tan normales para unos y pudieran ser estresantes para otros? Hablabas de las baterías. ¿Cómo pueden ayudarnos esas baterías, esos cuestionarios, esos
ese reconocimiento de los trabajadores para que en la práctica hagamos un clima laboral mucho más confortable y que precisamente cumpla con los parámetros de la norma. Ok, me decías, ¿cómo lo debe de tomar el patrón? Lo debe de tomar desde los lentes de la inclusión, y desde los lentes de la inclusión es la forma en la que vamos a poder llegarle a esta norma también, en que somos tan distintos los trabajadores. Hablabas de situaciones de generaciones, ¿cuántas generaciones en el mismo centro de trabajo? ¿Cuántas distintas personas en un centro de trabajo? Pero al final del día tenemos algo en común. Somos seres humanos con emociones, seres humanos que reaccionamos, sí, de verdad, de manera diferente ante condiciones de ambiente de trabajo, que a lo mejor tú y yo, que estamos contemporáneos, vamos a decirlo así, estábamos acostumbrados a un liderazgo donde a lo mejor nos podían alzar la voz y no pasaba absolutamente nada, pero las generaciones de ahora ya no, y también estaban acostumbrados a otro tipo de cargas de trabajo. Aquí de lo que vamos a hablar en estas baterías lo que se evalúa es que las condiciones en el ambiente que tú prestes el trabajo sean las óptimas, que las cargas de trabajo en realidad correspondan a tus fuerzas físicas, que el control sobre el trabajo no se trate de un acoso o un hostigamiento hacia el trabajador, hablar de jornadas que excedan lo inhumano, de hablar de interferencia de la relación entre el trabajo y la familia, permitirte el desarrollo con tu familia, permitirte la desconexión. Los liderazgos negativos van a quedar atrás. Yo hace poco publicaba, se trata de ser un líder, no se trata de ser un capataz o de ser un jefe. Entonces, esas relaciones negativas, ¿cuál es el trabajo, el día a día con tus compañeros de trabajo? Y sin lugar a dudas, la cereza del pastel, la violencia laboral. Esta NOM, como bien dices, es obligatoria, pero va concatenada y va al final del día con algo de lo que a mí me encanta hablar, que es el compliance laboral. Artículo 132, fracción 31 de la Ley Federal del Trabajo, que cita la obligatoriedad de patrón y trabajadores establecer protocolos para prevenir discriminación, violencia laboral, acoso, hostigamiento y trabajo infantil. Sí, y precisamente hablando de ese compliance, hablando de todo ese esquema de cumplimiento, de control al interior de las empresas, hay responsabilidades ya, incluso podríamos hablar de responsabilidades penales para una persona moral que no implementa adecuadamente este tipo de esquemas de cumplimiento de control. Y hoy hablar de violencia de género, hoy hablar de hostigamiento, hablar de acoso, es un tema muy frecuente, muy cotidiano también, además con reminiscencias al pasado, porque conductas que antes se tenían y que no eran sancionadas o que quizá eran vistas como cosas que pasaban en el centro de trabajo, hoy son sumamente importantes. La discriminación, el acoso, el hostigamiento, son temas que hoy son sumamente sancionados, no solamente por las leyes, sino también por la sociedad. ¿Cómo se vinculan estos controles de los que tú hablas, estos esquemas de cumplimiento, con la norma 35? ¿A qué tanto uno nos lleva a la obligación de generar los otros, de evitarle estrés a los trabajadores, a las trabajadoras en ese ámbito? Ok, muchos piensan que el tener la batería de la norma 035 están haciendo compliance, y muchos piensan que al hacer compliance hacen norma 035. Yo creo que sin lugar a dudas, compliance y norma 035 en materia del derecho van de la mano. Hablas de la responsabilidad penal de las empresas y la conocimos a través de esta obligatoriedad de tener los manuales de cumplimiento. Ya la tenemos reflejada en nuestra ley. Otra de las situaciones que va a cambiar a raíz de esta nueva forma de hacer las cosas, que es respecto a los derechos laborales, en los derechos humanos laborales, es sin lugar a dudas que los trabajadores van a tener la posibilidad de activar canales de denuncia. Antes en derecho del trabajo no pasaba de más allá de una indemnización. Pocos, muy pocos, hablaban entonces de reparación del daño. Hoy en derecho del trabajo empezamos a hablar de reparación del daño y nos estamos metiendo a la parte civil y nos vamos a meter a la parte penal, porque realmente vamos a tomarnos, y nos estamos tomando muy en serio, que vamos a cambiar la forma en que se hacen las relaciones de trabajo. Le estamos apostando entonces a que se hagan relaciones de trabajo donde el sentido de permanencia sea lo que prevalezca, donde haya una adecuada formación para las tareas que me son encomendadas. Entonces estoy hablando de ¿qué?
de capacitación, de cambio cultural, estoy hablando de responsabilidad para los miembros de la organización, porque esta NOM le va a aplicar al más alto nivel y le va a aplicar a la posición más modesta dentro de la empresa. No tiene que haber una distinción y no se puede ver sin una participación proactiva de los trabajadores y si no hay comunicación de los trabajadores. Hablar inclusive de distribución de cargas adecuadas nos va a hacer ver cómo los trabajadores al final del día faltan menos. Hablar de limitar la incidencia, de prevenir la violencia, vamos hasta al final del día a ver que va a haber menos ausentismo, vamos entonces a ver que va a haber menos rotación de personal. Al final del día, una norma que es totalmente humana sí va a tener muchos beneficios en materia empresarial, porque cuando tengas una mano de obra realmente contenta, realmente dentro del sentido de pertenencia, va a cuidar su propio centro de trabajo. Entonces, ese es el nuevo reto. Prometo que ahora sí vamos a poner en claro que esto de las baterías son cuestionarios, son de cierta forma una forma de acercarse al trabajador y conocer su situación particular. Se le tiene que aplicar a distintos niveles, a distintos tipos de trabajadores. ¿Qué tanto es aleatorio? ¿Qué tanto es una muestra representativa de la empresa? Y ahora sí, ¿en qué consiste cada una de esas 3 baterías? Ok, son 3 baterías. Al principio decía, la política le aplica a todos los centros de trabajo. Las baterías te van a aplicar cuando tengas más de 15 trabajadores. La primera batería, que yo le digo así, es la guía de referencia, que es un cuestionario que nos va a permitir identificar a los trabajadores que fueron sujetos a eventos traumáticos severos. Esos eventos traumáticos severos pueden incluir condiciones hasta medioambientales. ¿Cuántos compañeros de trabajo le pueden tener miedo a un temblor? Pueden tener situaciones de haber presenciado un evento que pudo haber pasado de su ruta de trabajo, un secuestro. La segunda guía de referencia a la que hace mención la NOM 035 es la identificación y el análisis de los factores psicosociales. Y finalmente, la última, que es la guía de referencia 3, que solo le aplica a los trabajadores, a los centros de trabajo que tengan más de 50 trabajadores, es la identificación y análisis de los factores psicosociales y, aquí es la diferencia, y evaluación del entorno organizacional en los centros de trabajo. La última guía de referencia a que hace mención la norma es la política de prevención, que hoy todos los centros de trabajo la tienen que tener expuesta, visible, pública. Y dentro de esa guía de referencia, ¿qué viene? Viene mi declaración como patrón. ¿A qué me comprometo contigo como trabajador? ¿A qué me comprometo? Me comprometo a prevenir los factores de riesgo. Me comprometo a que cuando tú estés en este centro de trabajo no vas a ser violentado. Me comprometo a que cuando estés en este centro de trabajo no vas a ser discriminado. Y en caso de que lo fueras, tienes una línea de denuncia en donde yo voy a ver por ti, en donde vas a poder activar un protocolo de empresa, en donde te tienes que sentir seguro, porque si no estás seguro, nadie va a estar seguro. Entonces, esa es la gran obligatoriedad. Son 3 guías de referencia y es al final una política de prevención. Es a lo que se están enfrentando. ¿Quién lo va a inspeccionar? Inspector de la STPS. ¿Cómo lo puede hacer? Tú ya no la sabemos. Pueden ser de 2 formas. Aleatoriamente o bien a través de una denuncia anónima que se haga del centro de trabajo, porque ahí se está haciendo, imagínate, ya hablabas de una situación reputacional, porque ahí no se respetan los derechos humanos laborales, porque en ese centro de trabajo hay violencia laboral, porque en ese centro de trabajo no se promociona un entorno organizacional favorable, porque no se dan las condiciones para una prestación adecuada del servicio, porque no hay cultura de trabajo digno y decente. Entonces, la verdad es que atrás se quedó esa situación de que aquí está tu salario y yo ya cumplí contigo. Esas son las responsabilidades. Creo que en la tienda de raya, hoy no. Hoy el derecho al trabajo cambió la forma de hacer derecho al trabajo, el propio derecho al trabajo cambió y cambiaron las personas. Porque antes de ser trabajadores, insisto, somos personas. Sí, claro, y eso es algo que debemos considerar incluso al momento de asignar tareas, al momento de
de repartir cargas entre los trabajadores, trabajadoras y toda la gente de los centros de trabajo. Sin embargo, al momento de hacer la norma 35, algo que notamos es que se hacía por cumplir con la obligación y no necesariamente se hacía por solucionar el problema. ¿Quién tendría que ser el experto? Porque yo sé, los contadores hacemos todo y hacemos norma 35, pero ¿quién tendría que ser realmente una norma 35? ¿Quién tendría que ser el experto en hacer primero la norma y después en implementar los esquemas de prevención y después en dar el seguimiento? Porque hablabas de canales de denuncia. ¿Quiénes tendrían que ser los que participen en esos procesos? Yo creo que dependiendo de cada gobernanza de empresa, y tú dices algo, es que al contador le dicen, haga usted todo. Yo creo que el contador lo puede hacer siempre y cuando el contador también ya se haya puesto los nuevos lentes de perspectiva de derecho del trabajo, en donde respetamos derechos humanos, donde hablamos de perspectiva de género, donde hablamos de prevención de violencia, prevención de la discriminación, prevención del acoso. Es más, celo tolerancia de acoso, celo hostigamiento, dependiendo de cuál es mi política aspiracional, a qué aspiro como empresa, a qué aspiro que mis trabajadores tengan, esa cultura que quiero que tengan mis trabajadores. Sin lugar a dudas, se escucha muy bonito, pero va a cambiar como hacíamos las cosas en México. Para aquellos centros de trabajo que estaban enfrente, gente que no creen eso y que eran como capataces, es un cambio total de cultura organizacional en su empresa. Y hablarles de compliance es decir, ¿qué? ¿Cómo? Y hablarles de que una norma podría tener multas millonarias si no hay observancia, como que todavía no nos las creen. Y tú decías algo insisto, se desdibujó por la pandemia, pero no quiere decir que las exigencias de la norma no vaya a pasar, ¿eh? Eso va a pasar y los inspectores van a empezar a hacerlas y entonces vamos a tener que estar con las mejores herramientas para hacerlo. Pero no se trata nada más de cumplir, como bien dices tú. Se trata de que esa situación de cumplimiento sí lo podamos hacer para cuando nos vengan a inspeccionar, pero que permee la cultura del cumplimiento, pero que permee también el cambio cultural, que nos conviene a todos cumplir, que nos conviene medios ambientes laborales, que nos conviene trabajo remunerado dignamente, que nos conviene ver con perspectiva de género, que nos conviene la inclusión en los centros de trabajo, porque si empezamos a transformar el lenguaje de odio desde los centros de trabajo, lo vamos a llevar a casa, lo vamos a llevar a la escuela y lo vamos a replicar y vamos a poder hacer un cambio significativo en la violencia del país. Sí, y algo que me gusta que dices y que además aplicas es el mismo objeto de estudio, sigue siendo el trabajador, sigue siendo el patrón, pero tiene que haber un cambio en la óptica con la que se aprecia toda esta problemática que siempre ha surgido en el entorno de las relaciones laborales y desde el punto de vista de diálogos fiscales, yo diría, y además es deducible, además es un concepto que puede tenernos o generarnos un beneficio. Evidentemente, contratar expertos como tú puede tener un costo que además es deducible. ¿Dónde te pueden encontrar, Emily, tú que estás tan inmersa en todo este proceso y que además, pues, algo que puedes aplicar en las empresas, que debes aplicar en las empresas? Estoy totalmente de acuerdo contigo. ¿Dónde te podemos encontrar, Emily? Muchas gracias. Pues yo, tal y como en las redes sociales, en la vida real, soy Emily Sutro, así estoy en todas mis redes, en Facebook, en Insta, en LinkedIn, en Twitter, Emily Sutro, así me encuentran. Y será un gusto de verdad poder coincidir con ustedes para seguir haciendo una nueva cultura del derecho del trabajo. Gracias por abrirnos los micrófonos de diálogos fiscales. Yo sé que el fuerte aquí son los números, pero antes que los números, recordemos que están los trabajadores, que está el factor humano, porque al final del día, quien hace esa labor, afortunadamente hasta hoy, somos humanos. Al momento que seamos desplazados, como dicen por ahí, sálvese quien pueda, vamos a aprovechar entonces para que esos medios ambientes laborales realmente procuremos que sea una situación de trabajo digno y decente. Yo siempre digo que esta cruzada que me inicié yo solita, la hago porque sí espero y aspiro a que mis hijas, cuando les toque trabajar, que ya no falta mucho para la mayor, se encuentre con un buen ambiente de trabajo, que le guste ir a trabajar, no que deba de ir a trabajar. Sí, además que lo propicie y totalmente de acuerdo a los números, hay que ponerles, a las cantidades hay que ponerle calidades y creo que esto es parte importante en los centros de trabajo. Emily, muchas gracias también a la gente que nos acompañó otra vez en Diálogos Fiscales. Los esperamos la siguiente semana. Diálogos Fiscales, lo actual y relevante del mundo tributario.
Hasta la próxima. Gracias, Emily. Hasta la próxima. Bonita noche. Buenas noches.